Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos, soy Paola Pérez. Vamos a revisar qué tenemos en Te lo cuento hoy 30 de julio. Así iniciamos. Durante el cierre de la séptima sesión del Parlamento de Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel denunció que Estados Unidos busca justificar mecanismos de agresión y asfixia económica. Más en Te lo cuento. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, durante la séptima sesión del Parlamento ha denunciado el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a la mayor de las Antillas. El mandatario ha alertado sobre la orden ejecutiva del 1 de mayo, una medida que extiende el cerco con sanciones secundarias contra cualquier persona o empresa extranjera que se atreva a comerciar con la isla. Asimismo, también ha detallado cómo esta política está golpeando el día a día de los hogares en Cuba, donde la industria nacional se paraliza. El sistema eléctrico sufre apagones que comprometen la atención hospitalaria. El combustible para la aviación escasea, afectando el transporte y la conectividad. Las cosechas del campo se pierden por falta de insumos y las empresas turísticas vitales para la economía se ven amenazadas en su supervivencia. Durante la asamblea, los diputados también dieron luz verde a un conjunto de nuevas reformas que reordenan el funcionamiento del Estado y que también blindan lo que son las transformaciones económicas. Solo he mencionado algunos de los efectos en la economía y la sociedad de este fascista cerco que no deja dudas sobre la perversidad y desprecio con que Estados Unidos trata al pueblo cubano, con la extrema crueldad con que intenta someterlo y utilizarlo en su propósito de derrocar a la revolución. Se persigue la colaboración médica cubana sobre la base de repugnantes falacias para cortar una importante fuente de financiamiento con la cual se sostenía el sistema de salud público gratuito y universal, y los efectos de esas medidas agudizan cada vez más con la carencia de insumos y recursos indispensables para este vital sector cubano. Pero a los imperialistas no les basta el cerco energético, ni cortar al máximo nuestras legítimas fuentes de ingresos financieros. También persiguen, atacan, coaccionan cualquier forma de inversión y comercio exterior. De igual forma, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel advertía sobre el crítico momento que atraviesa la sanidad pública debido a este bloqueo. El sistema de salud, sus terapias intensivas o las cada vez más limitadas intervenciones quirúrgicas están bajo la amenaza permanente de un apagón que comprometa la vida de los pacientes. A todo ello hay que sumar las semanas y meses de espera en puertos internacionales de miles de contenedores con insumos médicos, alimentos, equipos fotovoltaicos, piezas y materiales para resolver problemas de las plantas generadoras de electricidad, entre otros recursos indispensables para el sostenimiento de la vitalidad del país. El presidente Díaz-Canel ha denunciado también la hipocresía de quienes niegan la aplicación de esta política criminal, recordando la orden ejecutiva del 29 de enero del 2026, firmada por el presidente Donald Trump, que amenaza con sancionar a cualquier país que suministre combustible a la isla. Es preciso y urgente tomar conciencia de la gravedad de los hechos. Cualquiera de nuestras naciones puede ser otra vez Gaza. Sin que haya cesado totalmente ese genocidio, se intenta reeditarlo sobre más de 9 millones de cubanos a través de un bloqueo económico y un cerco energético que han llevado el sufrimiento del pueblo cubano a niveles extremos, prácticamente incompatibles con las necesidades básicas de la vida moderna. Los cínicos y mentirosos artífices de esa política criminal niegan el bloqueo energético. No hablan de la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense el 29 de enero del 2026, en la que amenaza con penalizar a cualquier nación que provea de combustible a Cuba. La acción se inserta en la capacidad que ha demostrado el gobierno estadounidense para someter la voluntad de estados soberanos mediante la coerción y la intimidación con el uso de aranceles comerciales, lo que obliga prácticamente a todos los países a participar voluntaria o involuntariamente. Revisamos las reacciones en plataformas digitales sobre esta temática. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha posteado este mensaje. Así lo señala. El gobierno estadounidense ha reforzado en extremo la guerra económica y el castigo colectivo contra Cuba con un cerco energético que
que estrangulan nuestras posibilidades de interacción comercial con otros países. Cuba no es una amenaza, esa es la etiqueta viralizada, el bloqueo sí. Sumamos otra reacción de la cuenta de la Irisayas que expresa lo siguiente: se intenta reeditar el genocidio sobre más de 9 millones de cubanos a través de un bloqueo económico y un cerco energético que ha llevado el sufrimiento del pueblo cubano a niveles extremos. Cuba resiste, otra de las etiquetas viralizadas también sobre esta temática. Vamos nosotros a marcar una pausa, pero cuando regresemos hablaremos de la avalancha de inmigrantes que ha llegado hasta Ceuta. Esto ha generado alertas y hasta el cierre de la frontera en España. Los detalles al volver. Más de 6.000 atletas de 37 países compiten en 40 disciplinas. Santo Domingo se convierte en la sede de la excelencia atlética del continente. Disfruta del centenario y la 25ª edición del evento que une a Centroamérica y el Caribe. Del 24 de julio al 8 de agosto, acompaña a Daisy Toussaint y Luis Villasmil a la entrega y el talento de nuestros atletas en busca de la gloria en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, a través de nuestra multiplataforma. Solo por Telesur. La ciudad española de Ceuta se mantiene en alerta tras ser desbordada por una avalancha de migrantes provenientes de Marruecos ante la precariedad económica e inseguridad que atraviesa esa región. Más en Te lo cuento. Vamos a sumar por esta razón a nuestro compañero de labores, Sergio Rodrigo, para que nos amplíe más detalles sobre las determinaciones asumidas por el gobierno español ante este escenario. Sergio Rodrigo, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues efectivamente España cierra la frontera del Tarajal, la frontera física entre España y Marruecos, tras la entrada extraordinaria de miles de personas en las últimas horas, en su mayoría jóvenes varones de origen marroquí que han atravesado a nado, jugándose la vida prácticamente a bordo de pequeños flotadores recreativos. También hemos visto mujeres y familias enteras tratando de sortear este espigón, el del Tarajal, donde el ejército español se ha desplegado, la frontera está cerrada y desde primera hora de la noche, ya entrada ahora en la madrugada, tratan de hacerse con el control. Todos aquellos que están intentando acceder a este punto son inmediatamente expulsados a Marruecos y las autoridades han reportado en la jornada de hoy más de 10 personas fallecidas en su intento de llegar a nado a esta ciudad autónoma, aunque todavía las autoridades alertan que podría haber más cadáveres en la zona. Hay un aumento de la policía y del ejército que, como digo, está no solo controlando la frontera, sino también desplegada por todos los diferentes puntos de la ciudad autónoma, porque hay miles de personas deambulando, muchos de ellos sin prenda, sin zapatos, porque lo han dejado todo en el mar y tratan sobre todo de esconderse para evitar lo que ya el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que mañana estará aquí en esta ciudad autónoma, ha dicho que va a deportarlos a todos tras un acuerdo con Marruecos.
Y justamente sobre estas conversaciones posteaba el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, a través de su cuenta en la red social X con este mensaje. El gobierno de España está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación en Ceuta. Estamos movilizando todos los recursos necesarios, escribe Sánchez, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible. Así lo acaba de transmitir al presidente Juan Jesús Vivas Lara. Es el momento de construir soluciones con responsabilidad y cooperación, dice el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez. El politólogo Eduardo Meneses ha explicado que más de 1.000 inmigrantes han cruzado la frontera hacia Ceuta, hacia España en los últimos días. Todo esto impulsado además por un escenario al cual ha calificado de una crisis estructural. Vean esto. O sea, hay un primer punto que hay que entender antes de entrar en las causas estructurales, que es que la extrema derecha, no solo en Europa, sino a nivel global, empezando por Donald Trump, ha enfrentado esto de una manera tal de tratar de politizar en contra del gobierno español lo que está sucediendo. Entonces es el primer punto, que hay que tener un poco de cautela sobre las cifras y la forma en lo que se lo estaba manejando, lo que no le quita efectivamente que hay un problema que está sucediendo ahí. Hay efectivamente un mayor flujo, mucho mayor de lo que han venido pasando, por ejemplo, los últimos meses, y hay algunas razones que podrían explicarlo. Lo primero y lo más importante es entender que en esta época del año las condiciones meteorológicas son más fáciles para el paso. Esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que toda la zona del Magreb, empezando por Marruecos, justamente en la frontera, están teniendo un problema estructural de desempleo juvenil. Se sabe que, por ejemplo, en sectores de jóvenes ronda el 40% de desempleo en países como Marruecos. Sabemos que en este momento hay una crisis climática y agraria que ha sido acrecentada por el cambio climático, justamente poniendo en jaque, digamos, gran parte de las economías agrarias de las zonas rurales, lo que empuja a muchos jóvenes de la ruralidad hacia las ciudades y hace acrecentar esta presión sobre el desempleo. Hay que recordar que en el Magreb cerca del 75% de los trabajadores operan en una economía informal, con salarios mucho más bajos que obviamente los salarios europeos, hasta si comparamos en la capacidad adquisitiva, y sin ninguna protección social. Entonces efectivamente hay un problema económico estructural que en este momento del año se pone en presión porque el paso hacia Ceuta se vuelve más fácil por las condiciones meteorológicas. Aquí el último punto clave que hay que entender es que la Unión Europea está cada vez más fortaleciendo ciertas políticas, por mala suerte inspiradas de lo que se ha visto, por ejemplo, en Estados Unidos en términos de crear centros digamos, de detención administrativa, que terminen siendo verdaderas cárceles en condiciones terribles para migrantes que se encuentran detenidos ahí, no solo en Europa, sino por fuera del continente europeo, lo que ha alertado a muchas organizaciones a advertir sobre las posibles violaciones de derechos humanos en estas zonas grises donde no se sabe quién es el responsable de manejar estas situaciones. Todo esto hace que la situación migratoria es particularmente tensa, que las condiciones meteorológicas en este momento del año siempre empujan a esto. Vamos a marcar una nueva pausa. Pero cuando regresemos hablaremos de la disposición asumida por la República Islámica de Irán, que ha advertido de tener una respuesta firme contra aquellos países que colaboren con Estados Unidos e Israel para agredir la soberanía de su territorio. Los detalles al volver. Vamos a revisar la región de Asia Occidental en nuestra conexión
Hay que hablar de la postura del ejército iraní, que ha lanzado un contingente de ataque de drones Arash contra los centros y bases estratégicas que mantiene Estados Unidos en Bahrein como parte de la fase 26 de su operación El Rayo. Según el comunicado oficial, los drones lograron impactar en generadores eléctricos, sistemas de navegación y edificios administrativos y de apoyo en la base aérea de Sheikh, una de las instalaciones más sensibles que mantiene el Pentágono en esta región, causando graves daños a la capacidad operativa de las fuerzas invasoras. Esta acción de represalia responde al martirio del general de brigada Majid Qasemi, piloto que participó en la operación del 2 de marzo contra la base de Al Udeid en Qatar, una de las más grandes, hay que decir también, de esta región. Un ataque que ya había sido realizado por parte de estas operaciones. Irán dejó en claro que el objetivo es castigar a la vulneración del derecho internacional y a una agresión latente que mantiene Estados Unidos e Israel contra el territorio persa. En este sentido, las fuerzas de defensa iraníes advierten también que ejecutarán una respuesta firme contra aquellos países que colaboren con Estados Unidos e Israel para agredir territorio iraní. Esto ante la intervención de 2 petroleros que intentaron abandonar una ruta insegura al sur del estrecho de Hormuz, guiados por aeronaves estadounidenses. Las fuerzas de Irán han declarado que la ruta marítima en este estrecho estratégico no puede ser vulnerado por actores extranjeros. El cuerpo de seguridad iraní alertaba también que el estrecho de Hormuz no podrá reabrirse mientras persistan las amenazas y las declaraciones de provocación que vienen desde la Casa Blanca. Por último, hablando de la región de Asia Occidental, nos enfocamos en Palestina. Una vivienda en el campamento de refugiados de Al-Shati fue atacada por las fuerzas sionistas. Un ataque aéreo de aviones de combate israelíes destruyó una vivienda por completo ubicada al oeste de esta ciudad gazatí, dejando al menos 7 personas heridas y provocando el desplazamiento de decenas de familias que intentan refugiarse en otras zonas. La agresión se registra después de que la inteligencia militar del sionismo emitiese una advertencia telefónica de evacuación a los residentes del bloque. Este edificio residencial de varios pisos quedó completamente colapsado. Hablamos de decenas de viviendas, tiendas de campaña cercanas que sufrieron también daños graves por el impacto. Vamos nosotros a hablar de otro tema que tiene que ver con economía. Hablemos de economía, pero de las nuevas medidas comerciales, esta política arancelaria que implementa Estados Unidos y que vuelve a colocar en el centro del debate el futuro de las relaciones económicas internacionales, en un contexto además marcado por el aumento de las tensiones comerciales y la búsqueda de nuevas alianzas. La próxima cumbre de los países BRICS Plus, prevista para el mes de septiembre de este año en la India, adquiere por ello una relevancia especial. Vean esta historia. La cita de los BRICS se celebrará en un momento donde la economía internacional atraviesa un proceso de reconfiguración impulsado por cambios en las cadenas de suministro, la política industrial, la competencia tecnológica, la desdolarización y la diversificación de los mercados. Para numerosos países del sur global, los BRICS representan una plataforma para ampliar el comercio, atraer inversiones y fortalecer mecanismos de cooperación financiera en un escenario cada vez más multipolar. Desde su creación en 2009, el bloque ha evolucionado desde un grupo de economías emergentes hasta convertirse en un actor con creciente influencia internacional. Con la incorporación de nuevos miembros, los BRICS reúnen cerca del 49% de la población mundial y generan alrededor del 41% del PIB global, medido en paridad del poder adquisitivo, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Además, sus integrantes concentran una proporción significativa de la producción mundial de petróleo, gas natural, minerales estratégicos y alimentos, elementos que fortalecen su capacidad de incidencia sobre la economía internacional. En este contexto, la reunión de India será observada con atención por gobiernos, inversionistas y organizaciones multilaterales. Más allá de los acuerdos que puedan alcanzarse, la cumbre servirá para medir hasta qué punto los BRICS están consolidándose como un espacio de cooperación capaz de responder a las transformaciones que atraviesa la economía mundial y al creciente interés de numerosos países por diversificar sus relaciones económicas.
¿Y cómo está la tabla de medalleros en el marco de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 que se disputan en Santo Domingo? Vamos a conocer detalles de la mano de nuestra corresponsal Daisy Toussaint. Bienvenida, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte a ti y a todas las personas que conectan con nosotros. Así es, la jornada de hoy en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 dejó una huella imborrable en el mapa deportivo de nuestra América, en una fecha donde se disputan medallas en 19 disciplinas el día de hoy. El talento latinoamericano y caribeño reafirmó el espíritu de integración regional en cada escenario. En el boliche, delegaciones como Puerto Rico, Panamá, República Dominicana y Venezuela demostraron que la precisión en las pistas es fruto del trabajo duro y la superación colectiva frente a la adversidad. Por su parte, la natación vibró en la pileta olímpica con una demostración de garra y soberanía, destacando México en el medallero. También es importante señalar que las delegaciones de las islas del Caribe, cuyos atletas compiten enarbolando con orgullo la bandera de su nación. Pues mientras tanto, en las maderas del baloncesto masculino, la intensidad táctica y la entrega física marcaron duelos decisivos que mantienen encendida la pasión en las tribunas. Al cierre de este miércoles, México consolida su liderazgo en el medallero general, seguido de cerca por las delegaciones de Colombia y Cuba. No obstante, la verdadera victoria trasciende las cifras, porque en Santo Domingo 2026 el deporte continúa consolidándose como la herramienta más valiosa para la unidad y la dignidad de los pueblos. Hasta aquí toda la información. Yemen, el muro de grafiti más largo del continente africano se transforma en una galería a cielo abierto que celebra por un lado la historia, pero por otro lado su cultura y diversidad religiosa. Vean esto. En la ciudad más grande de Benín, Cotonú, el sector artístico celebra los diferentes elementos que integran la diversidad cultural de la nación a través del mural más largo de África. Esta pieza es el resultado del trabajo inicial del artista brasileño Cobra y más de 50 muralistas que se sumaron al proyecto. Con diferentes estilos y visiones, los participantes diseñaron un recorrido de más de 2 kilómetros que captura la esencia beninesa y el deseo de convivencia pacífica entre las culturas que habitan el territorio. Desde su inauguración en 2022, durante el Festival Anual de Artes Visuales, decenas de turistas aprenden de la mano de sus guías datos importantes acerca de la identidad regional. Por medio de las imágenes cotidianas de mercados locales, representaciones de la mujer y retratos pictóricos de tradiciones como la de los tambores parlantes, los visitantes se adentran a la cosmovisión de los grupos étnicos de Benín. Para ampliar el proyecto, los organizadores siguen reuniendo a artistas benineses e internacionales para transformar la totalidad del muro del puerto de Cotonú en un estandarte de la unión pacífica entre las diferentes culturas y el enriquecimiento que aporta a la identidad del país. Y amanece en la otra parte del mundo, por ello revisamos cómo están abriendo los siguientes portales web de noticias. ¿Qué están titulando a esta hora? Empecemos por Xinhua. 20 becarios en Panamá recibirán en China formación en áreas estratégicas. El cuerpo de esta noticia se refiere a las ramas como ingeniería aeroespacial, ingeniería electrónica, información económica, así como manejo forestal, relaciones internacionales, ingeniería civil e hidráulica. Figuran entre las áreas estratégicas en las que se van a formar estos 20 jóvenes panameños en el gigante asiático. Todos ellos seleccionados este año como becarios del gobierno chino en el marco de esta cooperación educativa entre ambos países. Durante la ceremonia, el embajador de China en Panamá también destacaba que el programa de becas está buscando fortalecer la formación de talento, pero también la cooperación educativa bilateral.
Veamos este otro portal web de noticias que titula: un incendio en un almacén de Vladivostok ha sido contenido en un área de 5.000 metros cuadrados. Este incendio en este almacén fue contenido en un área aproximadamente de 5.000 metros cuadrados. Así lo está reseñando la propia Dirección General del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia para la región, que marca el trabajo del equipo de bomberos, que se ha ampliado, sobre todo contando con más de 40 personas y 10 vehículos. Pero debido a los fuertes vientos que han tratado de dificultar las labores de extinción. Sin embargo, esto ha contribuido a una rápida propagación de las llamas. Me refiero al despliegue de operatividad. Finalizamos con este otro portal que está hablando de una explosión en una mina de carbón en Pakistán que ha dejado al menos 11 muertos. La explosión en esta mina de carbón en la provincia pakistaní de Baluchistán ha dejado al menos 11 mineros muertos y decenas más que siguen aún desaparecidos. Los cuerpos fueron recuperados horas después de la mortal explosión que se cree fue provocada por una acumulación de gas metano, según ha declarado el propio inspector de minas del gobierno, Ghani Baloch. Nosotros vamos a avanzar también revisando detalles que tienen que ver con el acontecer informativo internacional, como siempre bajo la invitación de que se mantenga atento a nuestras emisiones de Telesur. Y finaliza Te lo cuento, y lo hacemos con esta historia de vida. Una de las sobrevivientes de lo que ha sido la tragedia de Vargas del 99, que estuvo además 3 horas atrapada bajo los escombros tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio. Pero en medio de todo esto, en su testimonio, ella no solamente habla del amor a los suyos, sino recuerda que lo material se recupera, pero la vida en familia son invaluables. Una profunda lección de resiliencia venezolana. Soy Paola Pérez, gracias por habernos acompañado. Sigan con nosotros. Es mi primo hermano amado. Tápate la cara, mi amor, yo sé lo que hago, mi vida. Y bueno, cómo fueron las cosas se las voy a relatar. Yo estaba en mi casa, me había aplicado un tinte ahí para cubrirme las canitas. Yo había vivido 2 sismos más o menos de esa intensidad. Yo entendía que iban a ser manejables. Me paro, me dirijo a la puerta, pero la llave la tenía en un gabinete. Cuando la voy a abrir, hasta ahí supe. Yo lo que recuerdo es que yo vi que se vino como algo encima, pero no recuerdo. Yo siento que ahí mismo me abrí los ojos, me vi acostada ahogándome porque estaba en un espacio muy pequeño para mí y no respiraba bien, el cuello torcido, y empecé a ver el celular, estaba en un TikTok prendido y así quedó abajo, más abajo unas láminas, y decidí ver a un espacio que había como una lucecita en lo alto. Determiné que me podía parar. Exactamente quedaba del tamaño mío. Por ahí respiraba, por ahí de vez en cuando entraba aire. Escuché la voz de una vecina. Cuando la escucho le empiezo a pegar gritos. Me dijo: nos van a venir a sacar, quédate tranquila. Ella me dio mucha fuerza. Creo que me quedé medio adormecida y ella me llamó, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y me dijo: por ahí vino tu hermana Eliana. Sí, te van a venir a rescatar. Y llegaron mi familia. Mi primo hermano, Rafael Ángel. El rescate no fue fácil porque yo quedé en 2 columnas. No fue fácil porque él tuvo que maniobrar porque si martillaba mal, si movía algo, podía ocurrir, y ese era mi nervio también. Él no dejaba. No, yo lo tengo todo coordinado, Fueron 3 horas y media eternas. Pude yo salir, como lo vieron allí en el video. Dios, por Dios, estoy aquí. Dios me dio una oportunidad de vida y le doy muchas gracias a Dios. Quiero aclarar que no es la primera vez que paso por esta situación. En la tragedia de Vargas del 99 yo vivía hacia los lados del Caribe y perdimos todo, nos tuvimos que venir caminando. Lo material en este momento, en ningún momento vale la pena. Lo material se recupera en 1 año, en 10, en 15, pero la vida, las amistades, la familia, el calor de tus vecinos, el calor de tu familia, ese primo mío, Rafael Ángel. El venezolano siempre busca el humor, el buscarle el lado positivo para poder salir adelante. Todo tiene un lado positivo y por algo pasan las cosas y Dios te pone en el camino, lo que pasa es que no lo vemos.